El vanguardismo y el modernismo. ¿Qué es el vanguardismo? El vanguardismo es un conjunto de movimientos culturales, literarios y artísticos. La historia del vanguardismo empieza en el siglo XX, en un ambiente lleno de conflictos y tensiones entre países europeos. La población de la época recientemente se había sometido a la Primera Guerra Mundial y posteriormente por la Revolución Bolchevique. La situación mundial se había vuelto inestable, devastadora e incivilizada. Una de las primeras vanguardias fue el fauvismo. Esta fue una de las primeras conocidas como la Raya Verde. Esta obra fue creada por Henri Matisse, pintor conocido por su uso del color y por su empleo original y fluido del dibujo, y creación de obras con diferentes tipos de vanguardias. Características. Una de sus características era la libertad de expresión. Muchos de los que hacían este tipo de obras decían que por medio de ellas es como expresaban sus sentimientos. Buscaba salirse del ámbito normal y por ello su arte era diferente, sus obras eran subreales. Sin embargo, la idea era manifestar la posguerra. Sus colores eran subreales, ya que la idea principal es salirse de la realidad y manifestar por medio de los trazos. Normalmente estas pinturas solían ser dramáticas. De hecho, algunas de estas obras se basaban en realidades abstractas. Representantes del vanguardismo. Claude Monet fue un pintor francés, uno de los creadores del impresionismo, y muchas de sus obras fueron expuestas en el Museo de París. Pierre Renoir, otro de los grandes pintores impresionistas, cuyas obras tienden a ser más sensuales y ornamentadas, con una paleta luminosa y una visión optimista de la realidad. Edvard Munch, pintor cuyas obras estuvieron siempre influenciadas por la angustia y las pasiones. Pablo Picasso, pintor que junto a George Braque creó el cubismo y fue uno de los mayores pintores del siglo XX. Salvador Dalí, sus cuadros son célebres por sus escenarios oníricos perturbadores, conocidos en el mundo entero de enorme originalidad, narcisismo y megalomania. Andrew Ryan manejó todo tipo de géneros como el histórico, el bodegón y el retrato, aunque debemos destacar sus asombrosos paisajes de composiciones y romanticismos inimaginables para la época. ¿Qué es el modernismo? El modernismo es un movimiento artístico que tuvo lugar a partir del siglo XIX y cuyo objetivo era la renovación y la creación, valiéndose de los nuevos recursos del arte poético y dejando las tendencias antiguas a un costado por no considerarlas deficientes. Este movimiento también se enfocó en el ámbito de la literatura, tuvo su origen en 1880 en América Latina. Fue el primer movimiento dentro de este arte que adquirió tal fuerza que contagió a muchos países. Los principales países de creación literaria fueron España y Francia. La noche estrellada es un óleo sobre lienzo del pintor postimpresionista neerlandés Vincent van Gogh, pintado en junio de 1889. Representa la vista desde la ventana orientada al este de su habitación de asilo en Saint-Rémy-de-Provence, justo antes del amanecer, con la visión de un pueblo imaginario. Características. El modernismo rechazó absolutamente el pasado y a finales del siglo XIX decidieron comenzar una nueva etapa. La estética de estas obras eran muy importantes. Estas obras normalmente siempre tenían texto para hacerlas ver más llamativas. Los ambientes en los que se creaban estas obras eran muy preciosos y cargados de mucho color. El modernismo luchaba por la libertad del pueblo. Representantes del modernismo. Rubén Darío, considerado como el iniciador y máximo exponente del modernismo latinoamericano. José Martí, un autor destacado por haber impulsado la literatura modernista de tipo nacionalista y política. Pablo Neruda se caracteriza por exaltar la sensibilidad sobre la razón, adaptando elementos de parnasianismo francés, a la vez que utiliza múltiples comparaciones, metáforas y simbologías tanto naturales como mitológicas. Ernesto Noboa, su estilo narrativo era sensible, lleno de tristeza y angustia, comparable al de Edgar Allan Poe. Created using Powtoon.